dos pasajes que hemos compartido en esta hora van a ser el marco para presentar el mensaje de parte de lo que la Biblia nos dice, nos exhorta en ocasiones como esta en lo particular, cuando estamos celebrando este aniversario de nuestra iglesia. El Salmo, en su contexto histórico, nos recuerda un tiempo muy especial. Quienes escribieron estos salmos eran de la familia de un hombre llamado Asaf. Asaf era un profeta, dice la escritura, que profetizaba con el arpa. Estamos acostumbrados a retener la palabra profetizar como alguien que con palabra, con voz, pues emite un mensaje de Dios. De Asaf se dice que profetizaba con el arpa. Eso nos lleva a comentar cómo no solamente de viva voz, repito, sino con los instrumentos musicales, con el canto, también se profetizaba en el sentido de comunicar un mensaje a aquellas gentes. Este salmo de Asaf era usado particularmente en el templo. Eran exhortaciones que se hacían, eran letras, era poesía a través de la cual se habilitaba a la gente que asistía en el Antiguo Testamento al templo de Jerusalén y la usaban pues para tener comunión con Dios. Y en lo particular, el Salmo nos está diciendo que fue escrito para cuando ellos iban a la Pascua. Cada año tenían que subir al templo y recordaban episodios de su pasado. Y la gente los leía como los hemos leído hoy. Y decía el salmista, traeré a la memoria todas las cosas que antes fueron hechas y dichas, con el único propósito de que la generación de hoy también ponga en Dios su confianza y puedan disfrutar de lo mismo que cada uno pues disfrutaban hasta ese momento, también en la generación presente. Quiero hablar un poco de lo que significa la memoria histórica. Qué importante es que todos tengamos, sea a nivel familiar, a nivel personal, como iglesia, como nación, como comunidades, que tengamos siempre memoria histórica, que no se nos olviden los legados y los sacrificios que gentes que fueron antes de nosotros nos entregaron. La memoria histórica es muy importante porque le da identidad a una comunidad, a una organización. Gracias a que tenemos memoria histórica, sabemos quiénes somos, sabemos cuáles son nuestras raíces, sabemos cuál es el propósito para el cual formamos parte de una familia o de una comunidad. Recuerdo con mucho cariño a mi mamá en mis años de infancia en Matamoros, Tamaulipas, porque cuando yo entré a la primaria, mi mamá entró como maestra de música. Y durante los años que estuve yo en la primaria, mamá era la maestra en el Colegio México, un colegio conocido por algunos quizá de los que aquí estamos, me refiero a Matamoros, pero ahí estábamos y era mamá la que estaba todos los lunes a primera hora, como se hace también aquí en Brownsville, aquí en Estados Unidos, para rendir honores a la bandera. Se cantaba el himno nacional y era mamá la que fielmente cada lunes pasaba la bandera y todos participábamos en lo que se nos decía que hiciéramos. Yo en ese entonces no entendía mucho de lo que estaba pasando. Hoy lo puedo entender mejor. Estaban formando mi identidad. A través de la escuela se crea un modelo para las personas que asisten. Terminé la primaria
me fui a la secundaria 5 y recuerdo esto porque para mí tienen un valor especial. Ahí por la calle González, en la misma citada ciudad, aquí en Matamoros. And guess what? Adivinen qué pasó. Mamá dejó el Colegio México y se fue como maestra de música a la secundaria para continuar con la misma tradición. Y otra vez cada lunes en la mañana oían los honores a la bandera y cantábamos y demás cosas. Eso es formar una identidad. Tú tienes una identidad como parte de una nación aquí en Estados Unidos. Tú tienes una identidad en términos de tu familia. Qué importante es, pues, que a través de una memoria histórica sepamos de dónde venimos, quiénes somos, cuáles son nuestras raíces y para qué es que Dios nos tiene en un momento dado formando parte de su pueblo, de su iglesia. Traeré a la memoria las cosas antiguas, las repetiré a mis hijos para que pongan también ellos en Dios su confianza. Un consejo que en esta ocasión en lo particular es de importancia no solo para ti como padre, madre de familia, abuelitos o en lo general parte de una iglesia, de una familia, de una comunidad. La identidad es importante. Quien no tiene identidad no tiene el mejor camino a seguir. Y con la identidad viene un propósito de vida. ¿Te has puesto a pensar para qué te dio Dios vida? ¿Para qué nos dio Dios vida como iglesia y que hoy seamos la generación presente de personas que fueron antes de nosotros y que nos legaron lo que hoy podemos disfrutar? La memoria histórica tiene un valor especial en la vida de cualquier organización. El pueblo judío inculcó a sus generaciones en el Antiguo Testamento, cada nueva generación le inculcaban la memoria histórica, particularmente a través de la fe en Dios. Leían el Torá. ¿Qué significa esta palabra? El Pentateuco. Allí había quedado escrito y Dios inspiró a Moisés para que lo hiciera. Allí había quedado escrito la historia de Abraham, la historia de Isaac, de Jacob, los problemas que se dieron en su tiempo. Bueno, esa memoria histórica que dejó escrita Moisés sirvió para inculcar esa fe que a través de los años los judíos profesaron diciendo: yo creo en el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Así como se hizo por entonces, es nuestra responsabilidad compartir la misma fe con las generaciones presentes. ¿De qué otra manera se compartía la memoria histórica? Se hacía refiriéndose a la cultura del pueblo judío. Es decir, los judíos compartían su cultura a través de las grandes fiestas que celebraban. Si tú te acuerdas, los judíos tienen hasta hoy establecidas, y por entonces lo hacían también, pues que la fiesta de la Pascua, en la cual recordaban ellos la liberación de Egipto, y hasta este día lo hacen. Hoy, dependiendo de la nacionalidad de cada uno de nosotros, celebramos el 4 de julio como la independencia, pero también el 16 de septiembre se conmemora en México y en otros países por igual. La memoria histórica nos permite, pues, celebrar quiénes somos como nación, como iglesia, como comunidad. Y es importante que esto, en un aniversario como el que hoy celebramos, lo tomemos en cuenta al pensar en nuestros hijos, en nuestros nietos, para que esa memoria histórica sea transmitida de generación en generación. ¿Sí? No solamente esta memoria nos da identidad, pero nos da propósito.
¿Para qué existimos como iglesia? La misión es educar a las nuevas generaciones. Yo valoro mucho la educación que en un momento dado podemos impartir a nuestros hijos, sea en las escuelas seculares, sea en la iglesia, y qué orgullo y qué bonito es ver crecer personas que conocimos de niños y que a través de los años vamos viendo cómo esa educación les va abriendo su propio camino y se van haciendo autosuficientes. La misión de la iglesia a través del legado histórico es seguir educando aquí, en la comunidad, en la familia. Y esto para mí pues tiene un valor que se refleja en el pasaje del Salmo que leíamos de Asaf. Les voy a decir de cosas antiguas para que ustedes aprendan de cómo fue la vida anteriormente, qué valores podemos retener, qué cosas estamos llamados a cambiar, porque de esta manera se le puede dar continuidad, pues culturalmente y en términos de fe, a la vida pues de una comunidad. Y en ese espíritu, como lo estamos tratando de compartir en esta mañana, quisiera ilustrar un poquito esta primera verdad. Una vez más, de Félix y Virginia Cárdenas, ahí está la palabra educación que compartíamos hace un momento. Esta otra fotografía, trayendo la memoria histórica en términos de educación hacia las nuevas generaciones. Esta fotografía ya es de los 40. Socorro Garza nos está oyendo desde el cielo, pero ahí está en esa fotografía como parte pues de esta iglesia. En alguna ocasión lo comenté y me decía, o decía, más bien comentaba, bueno, yo me crié en la muralla. Pues sí, pero antes de la muralla, ellos venían y formaban parte de esta iglesia. Ahí está de unos 10 añitos, 11 años en la fotografía. ¿Por qué recordarlo? Porque la iglesia presbiteriana, nuestra iglesia, siempre ha puesto mucha importancia, como otras denominaciones lo hacen también, en la educación secular como en la educación cristiana. Mi segundo pasaje tiene que ver con el libro de Hebreos. Allí en esa epístola también se refiere a la memoria histórica. Era una iglesia judeo-cristiana. Eran ya los tiempos posteriores a Jesús. Ya había pasado a mejor vida el apóstol San Pablo, pero quien escribió esta carta está haciendo pues mención de la importancia de tener memoria histórica. Sí, dice, ante esta gran nube de testigos, él está considerando hacia el tiempo de Jesús, hacia el tiempo de Pablo, hacia el tiempo del Antiguo Testamento. Dice, ante esta gran nube de testigos, nosotros también corramos la carrera que nos es propuesta, puestos los ojos en Jesús. La nube de testigos, ¿quién la forma? Los que fueron antes de nosotros, en tu familia, en mi familia, en nuestras comunidades, en nuestras iglesias. Así como ellos lo hicieron, nosotros también pues debemos hacer. Me llama la atención, el autor de Hebreos habla de una nube. Dice, ante esta gran nube de testigos. Hoy le llamamos the cloud. Tú quieres entrar por el internet y quieres conservar fotografías y quieres conservar otros materiales. Ahí sabes que te puedes conectar por internet con la nube. Bueno, esto de la nube no es novedad, no es de nuestro. Ellos tenían su propia nube, se llamaba las Escrituras, el Antiguo y el Nuevo Testamento. Y a esa nube recurrían, para traer a memoria lo de las generaciones anteriores. La nube judeo-cristiana del Antiguo Testamento sirvió
para que las generaciones postreras supieran la historia de Abraham, de Moisés, de Débora, de Dorcas, de Esteban, de Pablo, y la lista es interminable. Y hoy la iglesia cristiana, de la cual tú y yo formamos parte, hoy nosotros nos podemos conectar con la nube. Así como lo haces en tu teléfono, lo tienes a la mano en tu casa con una Biblia y de esta manera puedes pues traer a buena memoria todas las cosas que sucedieron antes y que quedaron allí para que nosotros también pongamos en Dios nuestra confianza. Mi pregunta es, ante esta nube de testigos que están en la Biblia, mi pregunta para ti es, ¿quiénes forman hoy parte de tu nube? Tu familia, por lo pronto. ¿Quiénes forman parte de tu nube? Yo tengo muy bonitos recuerdos de mi abuelita Anita, allá en Matamoros, por el lado de mamá. En mi nube aparece don Arquimedes y mi abuela Consuelo. Y estoy seguro que de la misma manera tú guardas allí en tu corazón recuerdos muy gratos de generaciones anteriores, sea en la familia, sea en la escuela. Yo recuerdo con mucho cariño también a un maestro que tuve en la Ciudad de México, en el seminario de por entonces, en la capital de la República Mexicana. El nombre de él era doctor de profesión, pero también era pastor. Entonces él me dio la clase de teología y la clase de historia de la iglesia. Es más, él inculcó en mí el hábito para estudiar la historia, que después tuve oportunidad de hacerlo acá en Estados Unidos cuando estuve becado en las escuelas, en uno de los seminarios y en Montreat, Carolina del Norte, y de allí Dios me permitió, pues, disculpen la referencia personal, el poder escribir 2 libros sobre la historia de la Iglesia Presbiteriana en México. Bueno, fue un legado de un maestro que hoy todavía es parte de mi nube de testigos, que me abrió una carrera, me enseñó pues un camino. Estoy seguro que tú tienes tu propia nube y bien haces en recordar. Hay veces estamos tan atareados por otras cosas que como que va perdiendo valor la historia, no solo de las familias, sino la propia historia de la iglesia. Mis hermanos, quien no conoce su historia no sabe de dónde viene y lo peor, es muy difícil saber hacia dónde vas. Memoria histórica de esta iglesia, 145 años que hoy estamos celebrando. Y otra vez con imagen, esta es la sociedad femenil que existió en 1928. Aquí se congregaba. En esta fotografía, no sé si logren apreciar bien, pero por ahí yo veo personas que conozco por la historia, no me tocó en lo personal, pero ya había damas en la iglesia que se congregaban. La organización más fiel en las iglesias presbiterianas, por lo menos en las que yo he conocido a través de los años, han sido las damas. Han sido la mano derecha, han sido el brazo fuerte en la vida de muchas iglesias. Y ahí tenemos desde los 1900 y tantos que se congregaban pues en la localidad, en la parte que correspondería a este lado. El templo antiguo estaba más allá y aquí es donde se tomaron esa fotografía. Otra memoria histórica, la siguiente sociedad femenil. Estoy hablando ahora de la sociedad femenil Eunice. Bueno, ahí hay varias de las damas que algunos de ustedes conocieron muy bien, algunos de ustedes familiares de ellos. No he traído mis anteojos, disculpen, no alcanzo a visualizar bien. Pero hay varias de las damas que están a la mano en la fotografía, perdón,
que formaron parte de esa generación y que son parte, pues, de nuestra memoria histórica. Ellas modelaron un camino. La foto anterior modeló para estas damas en su tiempo. Estamos hablando de los 50, a fines de los 40, 50 y posteriormente, como digo, fieles al llamado. Aquí tenemos una fotografía de las femeniles, pero de los años 60. Y aquí sí podemos, espero que puedan apreciar bien desde sus lugares, pero varias de las damas que casi 50 años como sociedad Elizabeth. Así es que del nombre fue cambiando, pero el espíritu y la misión siguió siendo la misma. Esta es nuestra memoria histórica y el legado que nos dejaron es lo que hoy podemos disfrutar, no solo en términos materiales, pero sobre todo en términos de educación en el hogar, tanto las mamás como las abuelitas. Sí, por esos 145 años que tenemos hoy, yo le doy gracias a Dios, no solo por la generación presente, pero por las generaciones anteriores que supieron hacer y responder al llamado de Dios con fidelidad. Y ahí queda un testimonio, pues, en imagen de ello. A partir del año 2000, las damas continuaron adelante, ahora como sociedad Dorcas. Y en esta fotografía apreciamos no solamente de las damas de la sociedad Dorcas, pero también de otros miembros de la iglesia, de algunas damas más jóvenes que acompañaron en esta actividad que se celebró. Modelar un camino teniendo en cuenta tu historia es algo que puede ser y seguir siendo de mucha bendición para la vida de nuestra iglesia. Les va a tocar a otras personas, quizá algunos de los que aquí estamos también, el llegar a los 150 años. Solo Dios. Pero espero que con la fidelidad que el legado histórico dejó para generaciones anteriores, quienes formen parte de la iglesia de los 150 años, si es que Jesús no viene antes, que sepan celebrar, que sepan recordar, que sepan compartir lo que nosotros recibimos y que puede ser de bendición también para ellos. Ese es el modelo, el camino que hemos venido sembrando en el siglo XXI. En esta ocasión, los jovencitos, teniendo un maestro de Bellas Artes, que ustedes conocen, a Carl Lick, que trabajó aquí en el Museo Histórico de la ciudad. Hoy creo que está en Houston, Dallas, pero en ese momento él vino y les dio instrucción a los niños. Aquí inculcamos la verdad de Dios, la verdad cristiana, pero también inculcamos los valores culturales. Y a través de esto, créanme que se siembra oro cuando uno lo hace a esta edad. Muchos de los profesionistas que han pasado por esta iglesia, que han destacado en la vida política, en la vida comunitaria, se formaron en las escuelas dominicales, en lo que aportó la iglesia culturalmente o en términos de fe. Otra manera que estamos haciendo historia, no recibiendo un legado, es a través de este ministerio que tiene nuestra iglesia, que ya va para 3 años, si no es que 4. Inculcamos la educación para que las jovencitas, porque es para damas que estén en edad de secundaria o de high school, que valoren lo que significa poder ir a un colegio. Y hoy se están abriendo puertas. De que inició este proyecto, de un poco antes, desde el 2011 aproximadamente, durante los últimos 11 años, hermanos han salido de esta iglesia, que fueron niños y que fueron intermedios, que terminaron su high school. En los últimos 10 años se han graduado
9 de la universidad. La iglesia tuvo algo que ver en su formación, tanto varones como damas han sido parte pues de este ministerio. Esa es nuestra historia, que esperamos que generaciones que vengan después la valoren y podamos seguir modelando un camino para que quienes se congreguen con nosotros como parte de la Iglesia de Jesucristo tengan pues algo en que guiarse para ser ciudadanos útiles, para ser cristianos con ministerios efectivos dentro de la Iglesia. Algunos años hace, algunos de los varones de la Iglesia, también por medio de dramas, en este caso un drama histórico sobre la historia de la Iglesia Presbiteriana Hispana en Texas. Es el único drama que hasta donde yo sé, que se ha escrito y se ha actuado de aquí de Texas, de las iglesias presbiterianas hispanas. Y si usted nos reconoce, ahí estamos haciendo la narración de cómo se inició pues la obra. Y ahí está, de los que estamos aquí, pues está mi hermano Rafael. ¿Aquí estás, Rafa? Sí, ahí está. Y está también hermano Heriberto Chapa. Están los hermanos, sí, así es. Perdón. Me emociona ver estas fotos porque hemos sido parte de ellas. Una fotografía más de lo que la historia presente muestra el trabajo que se ha hecho a través de los años. Y hay muchas más fotografías. Quise tomar uno que otro ejemplo en esta ocasión, celebrando la Semana Santa, en el tiempo en que Jesús compartió la Santa Cena con sus discípulos. Y una entre muchas fotografías que tengo de graduados de Jackie. Pues aquí está su mamá, así es que damos testimonio. Un detalle personal, yo la cargué en el 2000 en un evento que tuvimos en una convención, y como ella, de sus familias, no acabaría en poner fotografías para señalar que debemos ser agradecidos porque a través de las generaciones Dios ha permanecido con nosotros y esperamos que las nuevas generaciones hagan lo propio también. ¿Cuál es pues el mensaje para la generación post-COVID-19? Lo que dice Hebreos. Nosotros también, puestos los ojos en Jesús, corramos con paciencia la carrera que nos es propuesta. Nosotros también, a la luz del aniversario, hagamos lo propio. ¿Y en qué consiste esta carrera que nos es propuesta? Y con esto termino. Bueno, la carrera que nos propone la historia de nuestra iglesia, la historia de la iglesia cristiana, debe seguir siendo cristocéntrica, intracultural y comunitaria. Aquí hubo misiones desde 1877. Aquí hubo trabajo comunitario a través de, y ha seguido a través de 145 años. Hoy se habla mucho de iglesia multicultural, lo cual está bien. Somos parte de una iglesia con diferentes culturas. Sin embargo, en muchas de las iglesias, aunque se llaman multiculturales, realmente no hay esa convivencia. Por eso hoy en día se está usando más la palabra intracultural, para dar a entender que no solamente de diversas culturas, pero que hay convivencia, que hay proyecto unido. Algo que con respeto lo digo, nos falta todavía camino por recorrer en las iglesias presbiterianas nuestras aquí en el Valle. Somos multiculturales porque sabemos que hay una otra iglesia aquí en Brownsville o en McAllen. Nos falta ser intraculturales, que unos y otros podamos convivir para de esta manera finalmente
cumplir con el mandato de Dios en su palabra. El apóstol San Pablo dice que ya no sean dos los que están lejos y los que están cerca, sino que sean un solo y nuevo hombre. Tener memoria histórica es darnos la oportunidad de saber quiénes somos, de dónde venimos, hacia dónde vamos, qué caminos que nos han modelado en el pasado siguen siendo vigentes en nuestro día, qué caminos tenemos que andar nosotros. Tenemos que alimentar a fin de que la iglesia siga vigente con un ministerio fiel como Dios lo espera que lo tenga. Es la manera como quise que compartiéramos, disculpen, que me salgo de mi modelo clásico o mi modelo propio de predicación, pero con imagen para dar gracias a Dios por la iglesia de hoy, por la iglesia de ayer y pedir que Dios nos ilumine el camino para que la iglesia del mañana siga siendo instrumento en las manos de Dios para que su gracia permanezca y se derrame en la familia, en la iglesia y en la comunidad. A Dios sea la gloria. Amén.